Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Recep Tayyip Erdogan, a quien todos conocemos, aunque sea solo de verle por la televisión, hizo buenas las previsiones y volvió a ganar las elecciones turcas que se celebraron este domingo. Hice un previo la semana pasada y bien, y ahora hago el posterior, justo después de las elecciones, porque además no se van a repetir, ya que no le ha hecho falta pasar, o no va a hacer falta pasar a segunda vuelta. Lo hizo además con contundencia, es decir, que ganó con mucha contundencia, la contundencia acostumbrada en Erdogan, porque ha venido ganando elecciones. Él es una máquina de ganar elecciones desde hace ya más de 15 años y la del domingo pasado, la de hace 2 días, no fue una excepción. Ganó con más de la mitad de los votos en las presidenciales, por lo que, como decía antes, se ahorrará la segunda vuelta, y mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En Turquía este domingo se votaba tanto al presidente como las legislativas, es decir, se renovaba la Cámara Legislativa, la única que hay, que es una Cámara baja. Bien, ganó en prácticamente todo el país. Si miramos el mapa de las por circunscripciones, por provincias esencialmente, vemos que prácticamente todo está pintado en naranja, que es el color del AKP, el partido de Erdogan, a excepción de la costa del Mar Egeo y del Kurdistán, que son desde hace ya muchos años los dos bastiones anti-Erdogan y que curiosamente se encuentran en los polos opuestos del país y que no tienen demasiado que ver entre ellos, es decir, no tienen mucha relación porque están muy lejos y porque además tienen planteamientos tanto políticos como culturales e incluso humanos muy diferentes. A partir de ahora, es decir, desde ya mismo, desde ayer, Erdogan contará con poderes que podríamos denominar, si no absolutos, porque no son absolutos, pero sí semiabsolutos y dignos casi de un sultán otomano. Son los mismos poderes que le confiere la Constitución reformada por él mismo hace poco más de un año, hace año y 3 meses. Pero aunque ahora tenga, por fin, todo el poder que siempre anheló, lo viene persiguiendo desde hace mucho tiempo y al final se ha hecho con él, casi la mitad de los turcos no solo no le apoyan, sino que tienen como objetivo casi único acabar con él, acabar con su reinado y deponerle y empezar una nueva era. Para eso, evidentemente, y con los resultados del domingo en la mano, falta mucho tiempo, porque su poderío sobre la política turca está en su momento álgido, pero Erdogan y los suyos deberían empezar a descontar que más arriba ya no pueden llegar. Tras 6 victorias electorales, las he contado una a una, tras 6 victorias electorales en 16 años, las primeras elecciones que ganó Erdogan fueron allá por el año 2002, no ha llovido ni nada desde entonces. Los que tengáis menos de 25, pues no os acordaréis de otro presidente. Bueno, él antes no era presidente, fue primer ministro cuando el que mandaba en Turquía era el primer ministro, pero vamos, que no habréis conocido otro que manda en Turquía más que Erdogan, porque son 16 años. Pues bien, 6 victorias electorales consecutivas en 16 años, 3 referéndums constitucionales y un golpe de Estado fallido. Pues bien, después de todo eso, Recep Tayyip Erdogan ha llegado al final del camino, de su propio camino. Desde ayer es el hombre que más poder ha acumulado en Turquía, pues desde, iba a decir los sultanes, pero no, me equivocaría, desde Mustafa Kemal Atatürk. La verdad es que conseguirlo no ha sido fácil y tampoco ha sido rápido. 16 años no se puede decir que se lo haya tomado con prisa, ha ido poco a poco. La República Laica que fundó Atatürk hace ya pues prácticamente 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, que Turquía, o el Imperio Otomano mejor dicho, que combatió con los poderes centrales, perdió. Pues esa república de carácter eminentemente laico estaba lejos de ser una democracia y Turquía nunca a lo largo del último siglo no ha sido una democracia plena en sentido estricto. No, por lo menos no ha sido nunca equiparable a las de Europa Occidental, pero al menos distribuía el poder de una manera entre los distintos agentes del Estado, lo distribuían de una manera tal que nadie en Turquía podía llegar a convertirse en un sultán. Era realmente difícil que hubiese un dictador. Ha habido casos en la historia de Turquía reciente en los que ha habido juntas militares gobernando, pero nunca ha habido un segundo Atatürk, es decir, otro caudillo. El kemalismo, que es una doctrina en toda regla en Turquía y se estudia y hay un montón de libros publicados sobre el tema, podéis encontrar incluso algo en español. El kemalismo era de inspiración europea y era muy caudillista, pero solo era caudillista para su fundador, es decir, para el propio
Mustafa Kemal Atatürk. Una vez murió Atatürk, en el año 1938, murió curiosamente de una cirrosis, es decir, este tipo era laico a carta cabal, porque ya sabéis que los musulmanes devotos por lo menos, no deben, y además los devotos tampoco beben alcohol, es decir, aunque saben perfectamente que no deben hacerlo, pero no lo hacen de ninguna manera. El propio Erdogan es abstemio y es el primero que ha hecho todo lo posible para que los turcos beban menos de lo que bebían. Los turcos tienen hasta un licor nacional que es el raquí y le ha subido el precio, como os comentaba la semana pasada, les ha hecho varias subidas de precio de impuestos, para que subiese el precio del raquí y los turcos tuviesen lo mismo con la cerveza, los turcos tuviesen más problemas o diesen un poquito menos. Bueno, pues Atatürk murió de cirrosis, para que os hagáis una idea, y con él se acabó no la república que le había fundado, pero sí el caudillismo. Y a partir de ahí el país quedó sostenido por un juego de equilibrios muy alambicado entre los partidos políticos que han ido cambiando a lo largo de los últimos 100 años, el gobierno en ejercicio, el gobierno de turno, el que estuviese, y el ejército. El gran factor moderador en la república concebida por Atatürk siempre fue el ejército, o al menos fue justo hasta la llegada de Erdogan, que ha conseguido meterlos en los cuarteles después de 100 años. Esta república, preguntaréis si no tenía presidente. Claro que lo tenía, por supuesto. Siempre tuvo presidente porque es una república y toda república necesita un presidente. Menos la de Suiza, que es la república más rara del mundo y en lugar de un presidente tiene 7 que se van turnando. Es una especie de consejo federal. Pero vamos, el presidente de Turquía era esencialmente en buena medida, una figura decorativa sin demasiado poder efectivo, en muchos casos, en algunas épocas, sin ningún tipo de poder efectivo. Eso sucedió hasta el año 2014, hace 4 días, como aquel que dice, hasta hace 4 años, exactamente, que es cuando se eligió por primera vez de manera directa y se eligió a Erdogan, porque Erdogan había promovido previamente una reforma constitucional. Hasta ese momento el presidente de Turquía le debía el cargo a la Asamblea Nacional, que le elegían los propios partidos políticos, como en otras muchas repúblicas, caso de Italia, por ejemplo, o caso de Alemania, ¿no? Bien, esto, evidentemente, pues ya de por sí limitaba mucho las facultades del presidente y de todo lo demás se encargaba la Constitución turca, que fue aprobada en 1982, justo cuando salieron de la última dictadura militar. Una junta militar que estabilizó el país, o ellos decían que lo estabilizaban, durante, creo que fueron 3 años, del 79, del 80 a 1982. Parieron una nueva constitución que habían jubilado ellos, creo que fue la del año 60 o 61, crearon una nueva constitución y esa es la constitución que ha permanecido en vigor y sigue en vigor, muy reformada ya, eso es cierto, en Turquía desde entonces. Es una constitución que ha quedado muy desfigurada. No ha pasado tanto, es de hecho más joven que la española, pero ha sido reformada en varias ocasiones. En concreto, Erdogan la ha reformado 3 veces en los últimos años. La primera fue en el año 2007 y una cosa que era muy sencilla, además tuvo mucho apoyo y era para que el presidente fuese elegido por sufragio universal. Eso es relativamente fácil de vender en cualquier democracia. Bueno, tenemos aquí al presidente de la República que no le debe el cargo a los votantes, sino a que los políticos se pongan de acuerdo, y eso creo que Erdogan lo ganó por un 60, un 70% de los votos. Luego la volvió a reformar de nuevo en el año 2010, y esta reforma del año 2010 fue para retirar al ejército, desposeerle de algunas prerrogativas que venían heredadas de tiempos de la Junta Militar. O sea, metió unas cuantas cosas más. El punto fuerte de la reforma constitucional del año 2010 era eso. Y la última fue el año pasado, fue en abril del año pasado, si mal no recuerdo, que básicamente estaba encaminada a reforzar la presidencia aboliendo el cargo de primer ministro. Es decir, que no tuviese que cohabitar, como dicen en Francia, que fuese una república presidencialista completa, como los Estados Unidos o como cualquier república de Hispanoamérica. Bien, todas estas reformas no fue un antojo de Erdogan, fue un antojo de Erdogan, pero vamos, que no las pasó él, se las llevó a referéndum y las 3 fueron aprobadas. La primera de ellas, ya digo, la del año 2007, por una mayoría aplastante. Bien, aquello supuso, como habéis podido ver, la transición aproximadamente pacífica. Bueno, no ha sido pacífica del todo, tuvieron un golpe de Estado va a hacer 2 años ahora, el mes próximo, hace un par de años, pero vamos, ha sido una transición más o menos pacífica de una república parlamentaria a una república de tipo presidencialista, que es a donde Erdogan quería llegar
pues desde que accedió por primera vez al poder en condición de primer ministro, que era el que mandaba entonces, allá por el año 2002. Cuando ganó aquellas elecciones, se hizo con el poder y desde entonces no lo ha soltado. Podríamos en este punto decir que Erdogan ha manipulado la democracia a su favor, valiéndose de todos los resortes del Estado. Y él dispone de todos los resortes del Estado, o de casi todos los resortes del Estado. Pero claro, de ser así, lo ha hecho con el beneplácito mayoritario, en todos los casos, de la mayoría de los turcos. Todas las elecciones a las que se ha presentado desde 2002, y como os decía antes, ha llovido muchísimo desde 2002, las ha ido ganando. Es decir, aquella época en Estados Unidos acababa de ganar Bush las elecciones, en España estaba Aznar, en fin. No voy a hacer recordatorio país por país, pero poneros mentalmente en 2002, pues desde entonces ha ido ganando todas las elecciones, en algunos casos directamente arrasando. Luego todo esto no lo ha hecho por el artículo 33, sino que ha ido consultándolo, ya sea a través de referéndums o a través de referéndums indirectos, que no otra cosa son las elecciones, ¿no? Es decir, que los turcos le han ido renovando su confianza elección tras elección. Los últimos años, además, ha contado con la ventaja de que ya tenía completamente tomado el Estado, los medios de comunicación a su servicio, etc., y lo ha tenido bastante más fácil, pero no era así al principio. Porque aunque en Europa Occidental, bueno, y no solo en Europa Occidental, en América también, nos parezca sorprendente, Erdogan es extremadamente popular en Turquía, mucho más de lo que imaginamos. Los turcos se ve que valoran más los avances que ha tenido el país, especialmente los avances materiales. El país ha crecido mucho en los últimos 15 años, que asuntos a su juicio menores, pues qué sé yo, como el silenciamiento sistemático de la oposición, que cada vez ha ido más, o la represión despiadada que el propio Erdogan desató contra periodistas, jueces, militares, profesores, etc., tras el intento de golpe de Estado de hace un par de años. Es, por lo tanto, sorprendente que las elecciones de este domingo, es decir, de hace solo 2 días, tantos turcos aún se resistan. Un tipo con tanta popularidad, al que la economía le ha acompañado, que es un hombre que ha conseguido hacerse un hueco él solo, de una manera al principio, además, que recibió parabienes de todo el mundo, no olvidemos, con Zapatero se retrataba siempre que podía, hace solo 10 años, y le recibían en todas partes. Hay 2 periodos del erdoganismo. Bueno, pues en el primero era un tipo no solo popular en Turquía, sino también fuera de Turquía. Bueno, pues sorprende que con todo a su favor, como lo ha tenido, tantos turcos aún se resistan y sigan votando a los 2 principales partidos de la oposición, que son, o mejor dicho, los 3, el socialdemócrata CHP, el prokurdo HDP y el liberal IYI. Esos son los 3 principales partidos anti-Erdogan, y que entre los 3 han conseguido un 48% de los votos. Luego podríamos concluir que un 48% de los turcos están en contra de Erdogan, abiertamente en contra de Erdogan, porque han votado a uno de estos 3 partidos, que son los 3 anti-erdoganistas. Hablando de casi prácticamente la mitad. Erdogan ha ganado con un 52%, y hay un par de partidos, pero aparte de los que ya os he comentado, pero han tenido unos resultados puramente postales, puramente simbólicos. Bien, este dato es importante. Es decir, no es que haya ganado Erdogan y entre medias, entre Erdogan y su principal enemigo, haya 2 o 3 partidos que están con un pie en un lado y otro pie en el otro. No. Estos 3 partidos de los que os he hablado están claramente contra Erdogan. Dentro de la propia Turquía estoy hablando. Eso que, como os decía, el presidente tiene todos los medios de comunicación, tanto los públicos, por supuesto, como también los privados, que a lo largo de estos últimos años se los han ido quedando gente afín al AKP, que es el partido de Erdogan. Cuando digo que casi todos, es que es casi todos, se abonan casi todos a las tesis oficialistas, bueno, y de que el partido gobernante o el gobierno en sí mismo haya tirado de gasto público, especialmente el último año, para evitar que una crisis económica que está ya agazapada y que ha enseñado a los dientes, ya por lo menos sí que los ha enseñado, y las uñas, pues hiciese acto de presencia antes de lo esperado. Es decir, en el peor momento, justo en las elecciones.
Y esto ha podido hacerlo porque él es el que tiene el presupuesto, a fin de cuentas. No lo tiene Muharrem Ince, que es su principal rival, sino que lo tiene él. Luego podemos también concluir que la democracia en Turquía no ha muerto, o no ha muerto al menos del todo. Es decir, que la victoria de Erdogan es contundente, tanto que le ahorrará la segunda vuelta, y más contundente que eso, en un sistema de 2 vueltas que lo ganes a la primera significa que lo has hecho muy bien, y ha conseguido mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, gracias a la alianza que él se ha presentado con su partido y aliado con otro, pero vamos, tiene controlada la Asamblea Nacional, pero no es una victoria total. Y algo así, a poco que estudiemos, aunque sea solo por encima, la historia de estas elecciones, creo que es lo que se temían los estrategas del gobierno, cuando adelantaron las elecciones año y medio, porque estas elecciones turcas no se deberían haber celebrado el domingo, se tenían que haber celebrado en noviembre del año 2019. ¿Por qué? Pues porque así lo preveía la reforma constitucional del año pasado. Erdogan se la saltó con toda la alegría del mundo, la reinterpretó obviamente, no considera que haya cometido una ilegalidad, dijo que no, que había que sí se podía hacer porque acababa de ser cambiada la Constitución y eso implicaba... Bueno, la cuestión es que le buscó evidentemente la trampa y adelantó estas elecciones, y lo hizo por sorpresa además, para pillar a los socialdemócratas y a los liberales con el pie cambiado, con la guardia baja, y al líder del partido kurdo en la cárcel. Porque la cárcel que le ha metido el propio Erdogan, ¿no? Está acusado de apoyar a los terroristas del PKK. Este es un tipo que es bastante famoso en Europa Occidental, se llama Selahattin Demirtas. Aparece mucho en televisión. Si seguís informaciones de Oriente Medio y tal, pues seguramente le habréis visto más de una vez. Es decir, que Erdogan necesitaba elecciones cuanto antes, en una palabra. Si no nos entiende que adelante las elecciones año y medio. No olvidemos que esto de las elecciones se lo utiliza como una herramienta siempre para jugar a su favor. Leía el otro día que más que un estratega es un táctico, pero es un buen táctico. En el año 2015, por ejemplo, en las elecciones legislativas perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y ni corto ni perezoso convocó de nuevo elecciones dentro de ese mismo año, a finales de año, para recuperar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Es decir, este tipo de cosas las hace y las hace bien, es decir, que es un tipo que tiene olfato político, es un operador político muy astuto, en una palabra. Bueno, pues esto formaba parte de esa astucia. No vaya a ser que venga la crisis económica, que básicamente la tienen encima, y no hay más que ver cómo está la lira. Les pillo con la guardia cambiada y tengo además a Demirtas, lo tengo metido en la cárcel. Es decir, que necesitaba ir a elecciones. Y además lo necesitaba ¿para qué? Pues para disponer de los nuevos poderes que ahora, tras la reforma constitucional, le corresponden como presidente. Que hasta el domingo no los tenía todos. Algunos de estos poderes son razonables o entran dentro de lo previsible en una república presidencialista, pues qué sé yo, como nombrar a los ministros, por ejemplo, es decir, formar su propio gabinete, al igual que Donald Trump forma el suyo o cualquier presidente forma el suyo, en una república presidencialista estoy hablando, y eso es normal, y otros que no son tan razonables o tan previsibles en una república como es nombrar a los jueces directamente, que esto está previsto, es decir, el controlar desde la presidencia el poder judicial. Es decir, que reinará. Está reinando ya, de hecho, y lo hará con poderes semiabsolutos. Pero lo hará sobre una Turquía dividida en 3 partes. 3 partes, además, yo diría que irreconciliables entre ellas. Una está entregada al erdoganismo, la otra es socialdemócrata y prooccidental, y la última es kurda, que se ha declarado ya abiertamente en rebeldía. Las 3 además se corresponden con áreas geográficas muy bien delimitadas. Erdoganlandia, llamémoslo así, lo constituye Anatolia, la parte central de la península anatólica, lo dice el nombre, la costa del Mar Negro también, luego la región del Egeo y Tracia Oriental y la propia Estambul son el feudo de socialdemócratas y liberales, y por último el Kurdistán, que está localizado, pues ya lo sabéis, pintad en vuestra mente el Turquía, sabéis que es un país rectangular, es un rectángulo, igual que España es un cuadrado, pues Turquía es un rectángulo, pues en el cuadrante sureste, junto a las fronteras con Siria, con Irán y con Irak. Bueno, pues
Los kurdos ya han roto, o los líderes kurdos por lo menos han roto definitivamente con Ankara, o están en ello. Pero si nos fijamos en lo que ha pasado durante la campaña, bueno, y lo que ha pasado a lo largo de los 2 últimos años, desde el golpe de Estado, a Erdogan parece que no le preocupan tanto los socialdemócratas o los liberales como los kurdos. Son realmente los que le quitan el sueño. Que a sus tradicionales demandas de autonomía, kurdos tienen un idioma propio, hasta incluso un alfabeto propio, que curiosamente en el pasado fue el propio Erdogan el que legalizó, el que permitió su uso público. Bueno, pues además de esas demandas de más autonomía, ahora se han sumado o han recrudecido, porque siempre las tuvieron en cierta medida, las actividades terroristas. Bueno, aprovechando pues, que es el momento, el mare magno que hay montado en Siria y en general en toda esa zona. Este no es un asunto menor, este de los kurdos, aunque pueda parecerlo. Es decir, no son 4, es un 25% de la población turca. Estamos hablando de 20 millones de personas, todas con derecho a sufragio. Es decir, no son un pueblo colonizado o un pueblo sometido. Los kurdos tienen los mismos derechos cívicos que cualquier otro turco. De ahí que los esfuerzos de Erdogan en estas últimas elecciones han ido encaminados a diluir y a debilitar ese voto, el voto kurdo. Primero vinculando al partido, al HDP, al partido de Demirtas, con el terrorismo, de una manera directa y azuzando el miedo, y después reorganizando las circunscripciones del Kurdistán para reducir el número de colegios electorales, es decir, hacerlo más difícil votar. Como sé que sois muchos, pues al menos os lo pongo más difícil para que vayáis a votar. De hecho, aparte de eso, ha hecho más cosas. Varios centenares de candidatos kurdos han sido arrestados, han sido interrogados, muchos están en la cárcel, entre ellos, como os decía antes, el propio Selahattin Demirtas, que está en prisión desde hace más de un año, desde noviembre o diciembre de 2016 ya. Se os presenta a las elecciones estando en prisión. Pero vamos, de nada ha valido, porque el partido este kurdo ha ganado votos y ha ganado escaños con respecto a las últimas elecciones. Aquí lo que vemos es que la estrategia de la tensión, aunque tratándose de Erdogan quizá no deberíamos hablar de estrategia, sino de táctica, es un gran táctico y no hay más que ver lo que ha venido haciendo en los últimos 16 años, pues esta táctica de la tensión simplemente no funciona. Al menos no funciona en el Kurdistán. En otras partes se ve que le está funcionando bien. Yo creo que Erdogan debería descontarlo, y descontarlo seriamente, porque a partir de ahora todo será desgaste. Como supongo que ya sabéis, este domingo hay elecciones en México, y unas elecciones importantísimas y muy decisivas. Y al menos en las encuestas, estamos a día 26, ya poquito va a cambiar, la verdad, pues sobre el papel de las encuestas se encuentra a la cabeza Andrés Manuel López Obrador. He hecho ya un par de programas este mes sobre el personaje en sí y sobre las elecciones mexicanas. Y esta es de la última semana, tengo un par de ellas aquí delante en la pantalla del ordenador y le estaban dando, bueno, pues lo de antes, un 35-40%, pero pues muy lejos de los de Anaya, que es el que le sigue, que está en el entorno del 20-25% como mucho. Es decir, que es más que probable que AMLO sea el próximo presidente de México. Bien, pues en México está Simón, que es un oyente de la Contracrónica de allí, que quiere regalarnos una reflexión sobre López Obrador. Quería comentar sobre López Obrador, primero porque soy originario de Tabasco. La ciudad donde nací está muy cerca de donde vivió su juventud López Obrador. Y bueno, conozco muy bien sus ideas, que son las predominantes allá. Bueno, López Obrador es alguien muy conservador, tanto en lo social como en lo económico. Digamos, todo lo contrario a un libertario. Y se puede ver en los partidos con los que va aliado, que es un partido evangélico y un partido comunista. Y cómo da todos sus sermones y habla, incluso llama a su partido Morena. Sí, pero al mismo tiempo sus propuestas son totalmente obsoletas y que se han demostrado que no funcionan, como el sistema de sustitución por importaciones. Bueno, y finalmente quiero decir que pues, si les interesa saber cómo esas ideas de López Obrador y de la izquierda mexicana, pueden leer el libro Cien años de confusión de Macario Esquetino.
y que habla sobre el nacionalismo revolucionario, ideas que fundó Lázaro Cárdenas, un presidente que vendría a ser el Perón mexicano en los años 30, y son ideas totalmente fracasadas de las ideas bananeras latinoamericanas. Bueno, gracias, un saludo y muy buen programa. Pues muchas gracias, Simón. Creo que has enmarcado perfectamente a López Obrador. Te lo digo más en un minuto, un poco más de un minuto. Y lo has hecho además con el enlace histórico correcto. Con Lázaro Cárdenas, que fue presidente entre el año 34 y el año 40, y fue quien nacionalizó el petróleo, fue el que nacionalizó también los ferrocarriles. Lázaro Cárdenas hizo la reforma agraria, fortaleció a los sindicatos. De hecho, con el correr de los años, lo que no sé es el año exacto, los años 50 por ahí, le dieron incluso el premio Stalin de la Paz a Lázaro Cárdenas. Os preguntaríais, los que no sois mexicanos, si era comunista. No, no era comunista, era una cosa un poco extraña. A izquierdas, obviamente, un producto muy de los años 30, porque tampoco la tomó, por ejemplo, con la Iglesia, esto que nos comenta Simón, ¿no? Lo de Morena, por la Virgen de Guadalupe, que se la conoce como la Virgen Morena, con cierto aire sacerdotal, curil, de que en lugar de dar mítines sermonea. Es decir, que si se le puede vincular con alguien o identificar con alguien, no es tanto con Hugo Chávez, como se está haciendo, con el que no tiene mucho que ver, sino con Lázaro Cárdenas. De hecho, esta de Lázaro Cárdenas es una figura capital en el siglo XX mexicano. Y es, además de eso, es muy famoso allí, bueno, no diré idolatrado, pero sí le tienen muchísimo respeto en México y es un nombre omnipresente. Pero fue el presidente que sentó las bases de muchas de las tragedias, al menos las económicas, que con el tiempo se abatirían sobre México. En fin, vamos a dejarlo aquí. Dentro de nada, menos de una semana, tendremos las elecciones y hablaremos largo y tendido sobre ellas. Bien, tengo también una llamada de Sergio, que es un oyente de Madrid, que quiere comentarnos una noticia falsa, que ha hecho fortuna en varios medios de comunicación. Aquí traigo una noticia para comentar que ha salido a raíz de la publicación de un tuit en el que se pide que derribemos al acueducto de Segovia por ser un símbolo de represión esclavista del Imperio Romano en España. Muchos hemos entendido la ironía, ya que es una clara crítica a la Ley de Memoria Histórica, o también conocida como Ley de Memoria Histérica. El tuit lleva miles de retweets y de me gusta. Y como era de esperar, muchas personas se lo han tomado en serio y hacen comentarios de todo tipo. Pero lo más increíble es que 25 medios de comunicación, algunos de ellos de bastante importancia, se han hecho eco y han publicado la noticia sin darse cuenta tampoco de la ironía. No sé si considerarlo una noticia mierder, ya que la noticia en sí, que la he leído en La Vanguardia y en el ABC, es bastante mierder, pero el trasfondo sí que es bastante inteligente. Desde luego, no hay duda de que no deja en muy buen lugar a la prensa tradicional. Gobiernos democráticos, pues nos quedaríamos sin patrimonio. O sea, habría que empezar por el acueducto de Segovia, el teatro de Mérida, el anfiteatro de Itálica, en fin, todos los restos, los muchísimos restos romanos que hay en España, incluso de antes. Bueno, ya no nos detendríamos hasta el siglo XIX, habría que derribar las catedrales románicas y góticas, habría que derribar la Alhambra, por supuesto, también, hombre, pues el emir nazarí era un tirano, nadie le votó, y quién sabe si tenía esclavos y al final la Alhambra la terminaron construyendo los esclavos. Y con esto todo, es decir, el Escorial por supuestísimo, ¿no? Bien, pues estas son las consecuencias indeseadas de cuando uno se pone a agitar irresponsablemente la historia. Que es, a fin de cuentas, lo que ha pasado, ¿no? Pues que sucede que llega un tuitero y te toma el pelo. Y se lo toma pues a muchísima gente más de la que nos pensábamos. Respecto a esto que comentas de los periódicos, que no entiendes muy bien cómo se le han podido colar de esa manera, pues no sé, algunos se lo creerían, pero no me puedo creer que una idea tan loca pasase, es decir, colase a tantos periodistas y terminasen metiéndolo en tantos periódicos. Es decir, piensa que hoy por hoy en las ediciones digitales de los diarios están obsesionados con los clics para mostrar publicidad. Cada vez que cargas la página, pues se te muestran no sé cuántos anuncios y esos te dejan unos centimillos y de esos centimillos viven.
tienen muchas nóminas que pagar en los periódicos, infraestructura cara, etcétera. Entonces es normal pues, que quieran hacerte pinchar y que estés mucho tiempo ahí yendo de una noticia a la otra, ¿no? Y claro, esta historia del acueducto de Segovia pues es pinchable, ¿no? Es falsa, es descabellada, pero da clics, no nos vamos a engañar. Tan pinchable que tú la has pinchado, que tú hiciste clic y yo también. Y creo que como nosotros dos, un montón de gente, porque nos parecía un poco loca. Yo la historia la vi en Twitter, evidentemente ese tuit lo tomé como una pura broma y no puede ser de otra manera, pero vamos, que este tipo de cosas al final cada vez van a ser más comunes. En fin, bueno, pues vamos a ir terminando ya la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre el tema este de Donald Trump. A estas alturas de la legislatura resulta patente que América primero y América Grande de nuevo son dos disimulos de Estados Unidos encima. Y también resulta evidente que Donaldo quiere poner a los Estados Unidos encima en toda circunstancia y siempre con un pisotón. La necesidad de ser el centro permanente de los focos de Donaldo es irritante, pero poco más. El no medir las circunstancias es una torpeza que le traerá grandes quebraderos de cabeza a él y a los estadounidenses. Y su desdén solo le reporta desafectos entre sus aliados que ni dejan de ser sus aliados ni pierden la memoria. A sus adversarios los chulea con confianzas inadecuadas o insultos chabacanos, lo que no les cambia a su inquina un ápice. Los españoles tenemos la suerte de ser unos aliados a los que no avasalla porque ni nos trata. Si nos gusta o no, le resulta irrelevante. Así que con Donaldo, comentarios a sus maniobras y nada de baladí fanatismo en pro o en contra. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina ya la contra de hoy, así que me despido de vosotros. Hasta mañana.